estaban explicando en el sueño que existen los que están encarnados haciendo la experiencia y los que son holográficamente del propio sistema computacional. O sea, muchas personas que son ganado, que son padrón así ordenado, son personas creadas por el computador, no son personas reales, que están aquí para dificultar nuestro camino. Entonces, muchas de las personas que uno no entiende cómo es posible que una persona pueda hacer tanta idiotez, como muchos de los políticos que están cagando el planeta haciendo una burrada tras de otra. Pero ¿cómo es posible? Porque esas personas no son gente reencarnada, son personas colocadas por el propio sistema del hardware para mantenernos cada vez más presos y cada vez con la frecuencia más baja, como una estrategia para forzar la separación de la paja y del trigo para el lado negativo. Bienvenidos sean todos al canal, yo soy La Fuente. El proceso empezó mucho antes de la propia Tierra existir. Cuando las esferas inmateriales, que uno llama de mónada, supramónada, yo soy, hijos paradisíacos, Lanonadek, Boronandek y todos los nombres de estos seres que son los administradores del multiverso, vivían en un plan inmaterial, un plan de energía, un plan donde no había la densificación de las ondas en partículas. Entonces se cría el primer laboratorio existencial por un conjunto de situaciones. Y ese sector se llama originalmente acto dual y después crece al actual lugar que llamamos Adon Christus, que tiene 1417 universos locales. Cada universo local tiene en promedio de 150 a 300, 320 mil galaxias en promedio, ¿ya? Solo a nivel físico bariónico, fuera de los otros desdobles que tiene. Entonces, ¿qué sucedió? Esa estructura que llamamos la tríade, la materia bariónica, materia oscura y energía oscura, ella se fue formatando por la propia desaceleración, la pérdida de velocidad y de la energía y materia humana y morontial. Entonces, cuando se estructuró, se densificó, viene el primer desafío: ¿cómo transferir la red neural del alma para el nivel de la tríade? Entonces, los Boronandeks y los Lanonandek generan una condición cuántica de permitir que la estructura neural haga la permeabilidad a partir del campo electromagnético de interacción nuclear flaca y fuerte del átomo. Los neutrinos, los quarks, los gluons, los mesons pi, los leptons, y con toda esa estructura consiguieron enganchar la red neurológica, que es una red mental, inmaterial. Y así empieza el primer experimento encarnacional en el multiverso, que en el fondo es una matrix. No deja de ser una matrix, pero a nivel cósmico. Perfecto. Y con el tiempo, ¿qué sucede de una forma más compleja? Cuando tú vienes de una esfera inmaterial y entras a la materialidad dentro de una red, vamos a llamarla binaria, entre partículas y ondas, tú pierdes una gran parte de tu memoria cósmica, una gran parte de tu origen. Y eso genera como una amnesia. Y a lo largo de los miles de cientos de millones de años de la experiencia, en diferentes líneas de tiempo, obviamente, sucedió que estos seres fueron perdiendo su conexión con su fuente particular, que uno llama de yo soy por falta de un nombre más específico. Y así se fueron formatando los imperios: el imperio aviario, felidio, draconiano, reptiliano, insectoide, y cada uno fue siguiendo su camino, hasta que hubieron las guerras y los problemas. Entonces, después que hubo la paralización de la guerra de Orión, en el caso de la Vía Láctea, a lo largo de la zona neutra, que tiene 8.630 años luz, fueron más de 2.000 sistemas solares destrozados por la guerra. Entonces los 7 samuráis obligaron a la reconstrucción de esos 2.000 y pico sistemas solares. Y ahí viene el problema: reconstruir mundos que fueron totalmente destrozados por la guerra. Encontraron criminosos de guerra, psicópatas de guerra y mercenarios de la guerra. Entonces ese tipo de gente
no se encuadraba más en la federación, en la alianza después de la guerra, porque nadie los quería. Entonces, el Consejo de Alción tuvo la brillante idea de atraparlos, meterlos de forma prisional en estado de criogenia o crioéstasis y largarlos en planetas en cuarentena para verificar cómo su índole, cómo su postura se desarrollaría sin memoria, para ver si ellos se recomponerían como seres, como personas y podrían ser reintegrados a la sociedad galáctica. Y así empezó el proyecto que fue encabezado por los pleidianos, por los sirianos, y ahí entra Caligasto, los rollos que Caligasto hizo. Muy bien. A lo largo de esa historia, son más de 620, 630, no me acuerdo exactamente, planetas en cuarentena a lo largo de los 8.630 años luz. En nuestro sector de Orión, donde estamos nosotros, son 37 planetas con la Tierra. Cuando empieza ese proyecto, la Tierra no era un planeta en cuarentena, era un laboratorio de pesquisa encarnacional bariónica. Entonces, como era un planeta decimal, aquí existía la matriz encarnacional para probar carácter, índole y hacer los testes genéticos de varias razas, pero no como un planeta en cuarentena. Era un planeta escogido para desarrollar diferentes genomas en la condición física. Y ahí entonces todos venían para acá a hacer su experiencia. Pero por los problemas políticos de Anu, de Enki, Enlil, Caligasto, los draconianos y todos los rollos, a más o menos 52, 57 mil años, los reptilianos atacan a la Tierra y toman el poder y destrozan a Mu, Lemuria y hacen varios problemas. Y a más o menos 20.000 años meten la Luna en nuestra órbita. Y ahí empieza el problema. Ellos cogen el proyecto original de criogenia. Entonces, el proceso en la Tierra de criogenia era, por ejemplo, tú vienes con tu nave de Sirius Alpha, tú trabajas, por ejemplo, pongamos de lunes a viernes allá en el sistema siriano y sábado y domingo tenés para descansar, tenés 10 días de descanso cada 3, 4 meses, lo que sea. Y tú estabas queriendo tener una experiencia genética en por ejemplo, una raza elfa. Entonces tú venías a Agartha, entrabas en Agartha, te presentabas y solicitabas, yo quiero tener una experiencia encarnacional como avatar en un elfo. Ok, entonces te presentaban las narrativas. Bueno, tú tienes un elfo en esta condición, en esta condición, en esta. ¿Cuál? Hay 10 experiencias que están programadas para este momento. ¿Cuál te interesa? Es como escoger una película en el cine. Ah, yo quiero esta, por Dios. Tú entrabas en el aparato de crioéstasis, entrabas igual que la película Piso 13, te colocaban en el escafandro, cuestión, te ponían en estado de coma inducida y eras transferida automáticamente para la narrativa encarnacional de aquel cuerpo. Y tenías aquella encarnación que para ese cuerpo, por ejemplo, fueran 80 años, 100 años. Para nosotros en el simulador cuántico eran como 2 horas, 3 horas, hora y media, 4 horas, de acuerdo con la desfasaje de tiempo entre tu cuerpo criogénico y la narrativa computacional que eres inserido a través del cuerpo avatar. Entonces, lo que la gente tiene que entender, la realidad física nuestra existe, es real, pero está dentro de un computador cuántico de ultísima generación de la flota estelar. Eso era funcionado que era precioso, macanudo. Hasta que los draconianos llegaron y cagaron todo. Por eso que hay aquella guerra en que atacan a Ganesha, atacan a todos los dioses indianos con bombas nucleares que salen de aquel libro indiano antiguo. Entonces, cuando los draconianos asumen el poder, determinan el cambio del juego, que nunca más se recupera la memoria cósmica de quien está encarnado y los dejan aprisionados. Entonces, ahí viene el problema. Inventan la religión, inventan el miedo, la culpa, el karma para mantenerte obligatoriamente en el ciclo reencarnación. En el fondo, si uno estudia un poco de física clásica, la física cuántica, hay más espacios vacíos entre la estructura del átomo que espacios llenos. Entonces, no se entiende por la física cómo que tú te mantienes en un nivel de fisicalidad con tantos agujeros y con tanta traspase de radiaciones y energías que uno no conocía hasta poco tiempo atrás. Entonces, para los científicos modernos, la única explicación de nuestra existencia
es que nuestra conciencia tenga sido colocada en un gran simulador cuántico, es lo que ellos ya están hablando abiertamente en las universidades ya. El problema es que este simulador cuántico es tan perfecto que la única forma de salir de él no es ni siquiera muriendo, es elevando tu gradiente de energía a un nivel que solamente el taoísmo lo enseña. Pero ese nivel no lo logras en 24 horas ni en 2, 3, 5 años. Es una vida de prácticas internas. Entonces, técnicamente para nosotros, el gran problema es que estamos dentro de una matriz holográfica de informaciones en la cual te convencieron que tú eres parte del proceso. Esta noche fue muy curiosa porque yo vi la película ayer, ¿eh? La fui buscando, la encontramos y la vimos. Entonces, ¿qué sucedió? Soñé la noche entera con la historia de la película, entera. Y ahí me estaban explicando en el sueño que existen los que están encarnados haciendo la experiencia y los que son holográficamente del propio sistema computacional. O sea, muchas personas que son ganado, que son padrón así ordenado, son personas creadas por el computador, no son personas reales, que están aquí para dificultar nuestro camino. Entonces, muchas de las personas que uno no entiende cómo es posible que una persona pueda hacer tanta idiotez como muchos de los políticos que están cagando el planeta haciendo una burrada tras de otra. Pero ¿cómo es posible? Porque esas personas no son gente reencarnada, son personas colocadas por el propio sistema del hardware para mantenernos cada vez más presos y cada vez con la frecuencia más baja, como una estrategia para forzar la separación de la paja y del trigo para el lado negativo, ¿ya? Entonces tuve muchas explicaciones esta noche de cómo ese juego es montado. Realmente es un juego sórdido. Y así, la gente me pregunta, ¿pero cómo salir, Rodrigo? Mira, la única forma es tener dos caminos. Como no hay tiempo de activar la Kundalini, porque eso lleva años, tenemos que tener conciencia, estudiar. Entonces, por eso que yo estoy entregando tanta información gratuita en las lives, para que la gente entienda, busque libros míos de otras personas. Por ejemplo, siempre tenemos David Icke, que es maravilloso, tiene una información de oro. Tenemos Corey Gould, tenemos a Will Cox, hay mucha gente buena, no soy solo yo, con informaciones potentes. Entonces, esas informaciones todas te hacen abrir la mente para entender un poco la teoría de la conspiración. A partir del momento que tú entiendes que estás siendo controlado por fuerzas, llamemos, oscuras, y lo entiendes y empiezas a hacer tus prácticas internas de meditación, de yoga, tai chi, chikung, lo que sea, cuando uno muera, uno no queda más atrapado al nivel humano religioso. Entonces, ¿cuál es el padrón normal? Si tú eres una buena persona, cuando mueres te encuentras a Dios. Si tú eres una mala persona, te vas al infierno. Y eso no existe, ni uno ni otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú estudias y abres tu conciencia, cuando tú te mueres, vas directamente a las universidades extrafísicas de los maestros, de los orishas, de los chamanes, de Ágata, Shambhala, lo que sea. Entonces tú sales del patrón convencional holográfico de la Matrix y vas a otro nivel. En ese nivel tú empiezas a estudiar, empiezas a tornarte un trabajador extrafísico, le llamamos nosotros en Brasil de Egún, un Ecurú. Entonces tú pasas a trabajar como un ser desencarnado, ayudando a quien quedó aquí, la familia, lo que sea, y en pocos años de nuestra línea de tiempo tú asciendes porque abres la conciencia y sales de aquí. Originalmente, el proyecto encarnacional en los planetas en cuarentena tenía una función específica: estudiar el desarrollo de la índole de quien estaba atrapado. Eso en principio. Después era tener experiencias. Entonces, por ejemplo, vamos a poner que tú eres un ingeniero mecánico en Sirius. Ya. Y tú siempre soñaste en ser médico, pero no eres médico, tú eres ingeniero mecánico, químico, lo que sea. Muy bien. Entonces, bueno, quiero ser médico en la Tierra. Entonces tú vienes a la Tierra y escoges una narrativa en la cual tú puedas ser médico y tener la experiencia de médico para saber
a través de esa experiencia, si realmente eso es un llamado tuyo o de algún fractal de alma tuyo. Entonces tú tienes la experiencia aquí dentro de un sueño, por así decir, para realmente saber, ¿esto es mío o es de mi pareja o de mi alma gemela o de un fractal, lo que sea? Porque en los niveles cósmicos, como nosotros tenemos telepatía, hay mucho intercambio de ideas, de sentimientos, de patrones mentales que nos confunden. Entonces, por ejemplo, tú eres un ingeniero mecánico porque de repente tu padre fue, tu hermano era, o porque estaba en el medio de un montón de gente. Bueno, voy a ser ingeniero, estoy aquí. Pero no eres tu esencia, pero lo eres. Entonces tú quieres tener la certidumbre interna de qué realmente yo quiero para mí como ser, para agregar al cosmos. Entonces voy a tener la experiencia. Entonces coges no solamente la Tierra, cualquier planeta, donde puedas hacer la simulación y tener esa experiencia dentro de tu percepción neurológica y emocional, para de esa forma seguir adelante y ir teniendo una visión más completa de toda la experiencia encarnacional. Bueno, el proyecto original entre Mika y Añotak, son hermanos, era generar movimiento a través de un gradiente de dualidad que permitiera que entre experiencias buenas y no buenas, entre el amor, el sufrimiento, lo que fuera, se verificara la carga emocional, neural y endocrina de cada genoma que sería colocado a prueba. Porque hay, por ejemplo, la especie humana de la Tierra tiene 43% más de reacciones endócrinas hormonales que un pleiadiano, que un acturiano, que un aldebarán, que un siriano. Entonces, nuestra reactividad emocional endócrina es mucho mayor que otras razas. Entonces, en nuestro caso es más complicado. Entonces, la idea de Añotaki y de Mika no era simplemente colocar gente para encarnar o redes neurales para encarnar, era crear un movimiento de polaridades donde hubiera la experiencia de cambios de roles, de papeles entre todos ellos para verificar lo que generaría la dualidad a nivel de almas emprendedoras. Lo que el amor o el sufrimiento o la paz o la guerra generaría para que se formaran los imperios, se formara el crecimiento de una sociedad galáctica, verificando la real carga que estimula una civilización a su crecimiento y el propio individuo al crecimiento. Entonces, esa carga original no era el bien contra el mal, eran situaciones adversas generadas hasta por casualidad que generarían la sobrevivencia, o sea, la necesidad. Por ejemplo, un colapso solar de un sistema solar, de un planeta, al lado de una estrella que está para morir. Esos seres tienen que obligatoriamente o superar el desafío o mueren. Entonces, para mucha gente, pero por Dios, la estrella va a explotar. Sí, va a explotar. Pero esa explosión va a hacer con que ese pueblo trabaje, desarrolle tecnología y pueda salir de ese planeta y vaya para otro planeta. En ese proceso generó tecnología, conocimiento y despertó su conciencia para otros niveles, que si estuviera rascándose las bolas no lo haría. Entonces, eso era el concepto de Mika y de Añotak. No era la guerra, no era la muerte, no era el sufrimiento, el dolor. Eran situaciones que motivaran el crecimiento. Entonces, Zaratén es la que hace la cagada. ¿Por qué? Cuando Zaratén empieza a desdoblarse en los cuerpos físicamente más densos, va teniendo el efecto de Alzheimer. Sus fractales se van negativando y por entrelazamiento cuántico ella va perdiendo su propia conexión. Entonces, por el decaimiento neurológico de Zaratén y de sus equipos, la cosa lleva a un nivel de guerra, destrucción que no estaba originalmente dentro del acuerdo de Mika. Por eso yo le digo a la gente que Añotak no es enemigo de Mika. Ellos tienen un acuerdo de generar el movimiento, generar el desarrollo. Ahora, si tú vives en la perfección siempre, no vas a desarrollar nada porque está todo fácil de más. Como todo esto es nuevo, nuestro multiverso es nuevo, en la línea de tiempo de un Versa y de Abona Shalta, esto es nuevo. Son como 260 millones de eons. Cada eon son 100 millones de años de la Tierra aproximadamente. Entonces, cósmicamente, todo el multiverso es nuevo.
Entonces, ¿qué sucedió? Ellos no sabían del desdoblamiento cuántico de las membranas Brana entre una dimensión y otra dimensión, que es como una cortina. No tienen ni idea. Eso sucedió de una forma natural cuando las energías se fueron condensando y el multiverso fue expandiendo. Entonces, Zaraten, en el desarrollo de sus tecnologías cuánticas espaciales que venían de la superconfederación, descubrió que cuando hacían saltos en el hiperespacio encontraban las membranas Brana entre una y otra dimensión. Y tuvo la idea de crear una boya Dakar a través de una nave que creó su propio campo de fuerza para Tron. Y se quedó estable ahí y se quedó. Entonces, por si la nave se queda estable y nadie la detecta, yo puedo crear una boya particular y poner una ciudad, un planeta, lo que yo quiera. Entonces de ahí le viene la idea de copiar el sistema de Unversa, parte de Abona Chantar, transferirlo para una boya Sextastron Dakar y ahí empezar a crear su propio modelo computacional encarnacional con base en lo que él quería, copiando lo original pero transfiriéndolo para él, colocándose él como la fuente que todo es. Entonces ahí que vino el problema. Cuando él se colocó en la fuente que todo es, y en el decorrer del proceso fue formatando y creando seres que tenían un índice de dualidad más negativo que equilibrado. Porque una cosa es tú tener una dualidad equilibrada, otra cosa es tú tener una dualidad negativada. Es distinto. Entonces ahí empieza el problema del entrelazamiento cuántico negativo, que va afectando a los Shopats, afecta a los draconianos, a los insectoides y al propio Zaraten, y a más de 9.000 hijos paradisíacos que estaban involucrados directamente con Zaraten. Entonces el proceso salió de control porque a partir del momento que ellos crían su universo en el hiperespacio y montan su estructura con los fractales, en el hiperespacio no hay sistema de reciclaje de limpieza como en Abona Chantar, que ha estagnado, porque nada entra, nada sale. Entonces, por el entrelazamiento cuántico, cuando llegaba la información negativa de seres negativándose en la guerra, en la muerte, el dolor, el sufrimiento, el odio, eso empezó a generar el Alzheimer de estos seres por el entrelazamiento dentro de la boya, y no se dieron cuenta. Entonces, la estructura cuántica de los propios IA que ellos generaron llegaron a la conclusión que sus creadores eran la desgracia, que es lo que nos va a pasar a nosotros cuando nuestros IA se descubren que el problema de la Tierra somos nosotros como especie. Entonces, los propios sistemas de IA, los propios computadores, las propias estructuras que ellos montaron, se dieron cuenta que Zaraten era un riesgo, que todo lo que ellos crearon era un proceso de autoimplosión, autodestrucción por ese entrelazamiento. Cuando los Shopats se arrancaron de la guerra de Andrómeda, fueron derrotados por los 7 samuráis y por la superconfederación, ellos, en vez de volver a Arconis, se arrancaron y como nosotros somos la galaxia más próxima de Andrómeda, se vinieron para acá y entraron por el sistema de sextante. Sextante A, sextante B. Son dos microgalaxias enanas, hermanas. Una está a 4.000 años luz, otra a 5.000 años luz aquí. Entonces, allá se quedaron. ¿Qué hicieron estos tipos? En vez de invadir a la Vía Láctea, ellos transfirieron su gente para el proceso encarnacional, como intrantes. Y a lo largo de 15, 18, 20 generaciones de cada planeta, infiltraron la ideología reptiliana, la ideología comunista, la ideología capitalista, todas las ideologías de control y de poder, política social. Y así ellos empezaron a dominar a través del proceso encarnacional con sus intrantes a los planetas del sistema periférico de la Vía Láctea, que justamente estamos nosotros, todo el sector de Orión, Sagitario, Áquila, Octante, Tarántula, Norma, todos estamos nosotros que uno ve de la Tierra para afuera, es la parte periférica de la Vía Láctea. Uno no ve el núcleo de la galaxia, no lo consigue ver, que es lo que uno llama la parte de leche, lechosa, es el núcleo. El núcleo de aquí al núcleo son 35.000 años luz. Uno no ve el centro de la Vía Láctea, ve la parte periférica. Entonces ellos fueron colocando su gente a encarnar estratégicamente en los sistemas solares que habían razas humanoides, reptilianas, insectoides, draconianos, que estaban permeables psíquicamente a la presencia de sus agentes.
Entonces ellos fueron conquistando esos sistemas, esas sociedades, por la ideología religiosa, política, entre el capitalismo, entre el comunismo, entre todas las formas de control social, ¿ya? A través del ciclo encarnacional. Cuando consiguieron el poder, montaron las llamadas corporaciones. Hubo la gran guerra, hubieron los grandes problemas. Entonces, ¿qué sucede ahí que fue el gran problema? Cuando todos llegan al concepto de reconstruir todo después de la guerra, nadie quería asumir la responsabilidad de tomar la frente de esa reconstrucción. Nadie. Porque nadie quería tener en su espalda o en su pecho el albo de una nueva guerra. Porque la guerra fue paralizada, no fue resuelta. Los enemigos continuaban siendo enemigos, los enemigos continuaban odiándose. La guerra fue paralizada porque la Supraconfederación así lo determinó, pero no hubo ganador ni perdedor. Entonces los dos lados estaban con rabia, estaban con aquel sentimiento de venganza, pero no lo podían hacer. Entonces nadie quiso asumir la responsabilidad. Entonces todos los sistemas optaron por colocar en el medio de la zona neutra un sistema solar que fuera responsable por toda la reconstrucción y que a ellos le reportaría toda la responsabilidad política y tecnológica de la reconstrucción de los sistemas de la guerra. Y ese sistema son las 9 estrellas de Pleiades, que no están en Pleiades, están aquí. Que Pleiades M45 está a más de 1400 años luz de distancia. Alcyone está a cerca de 300 años luz, Pleione 600, Merope creo que está a 300, 400, Atlas otros 350. O sea, las 9 estrellas que uno ve desde la Tierra, que uno llama de Pleiades, están en nuestra cara, no están en el fondo como el resto del M45. Entonces esas estrellas fueron colocadas por la Superconfederación, por la tecnología, en esa posición para representar el cuartel general de la reconstrucción después de la guerra para los dos lados, no solamente para los humanoides, no, para todos los lados involucrados. Entonces, ¿qué sucede? Caligasto tenía un cargo de senador. Anu, el padre de Enki-Enlil, también era senador. Y ellos tenían muchos negocios de piratería genética, de ingeniería genética con los draconianos. ¿Por qué? Uno de los grandes problemas que hay cuando tú tienes un cuerpo físico, material, no importa si es 4D, 5D, CD, lo que sea, es la inmortalidad. Tú tienes el poder, entonces tú quieres ser Dios inmortal. Tú no puedes tener un cuerpo que te va a durar que sea 1000 años, 2000 años. Eso pasa. Tú quieres tener la supremacía, entonces tú controlas la reencarnación para volver al simulador cuántico y estar siempre en el poder, o tienes un cuerpo inmortal. Entonces, los pleiadianos, Caligasto, Anu, Enki, Enlil, Inanna y todos estos locos estaban trabajando secretamente en ingeniería genética a través de los archivos de Torank para crear supersoldados, pero para crear seres con razas con un genoma que pudiera fornecer adenocroma, serotonina, endorfina, testosterona, progesterona y todo lo que fuera necesario para la supremacía genética racial de todas las razas que estaban involucradas con ellos, que eran draconianos, humanos, humanoides y todo. Entonces ahí vino el problema, porque secretamente los planetas en cuarentena que los pleiadianos dieron la idea eran laboratorios de pesquisa genética ilegales. Y la alianza no tenía la mínima idea de eso. Entonces ahí vino el problema. Toranque cuando descubrió mató a medio mundo. No quiso saber, literalmente le dio una paliza, no que lo quebró entero con una mano. Le dio una zurra, lo quebró entero. Le quebró brazos, piernas, costillas, todo con un manotazo. No mató a Caligasto porque no lo dejaron, si no lo tendría matado, lo tendría hecho mierda, porque técnicamente 35-40% de los planetas en cuarentena eran centros de pesquisa, o sea, de esclavitud genética y nadie sabía. Lo que era para hacer un hospital, una clínica de recuperación neurológica, era simplemente igual que en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, un centro de, ¿cómo le llamamos allá de los judíos que quedan presos allá? ¿Cómo le llamamos?
que estaban presos los judíos, un centro de concentración de pesquisa genética. Como fachada era un hospital para tratar la psiquis. Entonces, eso generó muchos problemas, pero muchos, y eso le generó la quiebra a los pleiadianos. Por eso cuando tú estudias los libros norteamericanos más modernos, los extraterrestres, hay un montón de disidentes de los Anunnaki, un montón de disidentes pleiadianos que están en Lira, que están en Altair y otros lugares, que son todos arianos, justamente por esos problemas. Porque lo que era para hacer un proyecto positivo se tornó básicamente una carnificina genética por parte de Caligasto. Por eso que el rollo es tan complicado. ¿Ya? Y en ese medio está en la tierra que ya ves, que es el Lil, que continuó el juego. Por eso que explotó Sodoma Gomorra, porque allá eran los agartianos que estaban contra todo ese rollo. Entonces todos los grandes enemigos que estaban contra su plan les dio caña, les dio tiro. Entonces, por eso que el juego es tan complicado y la gente no entiende. Y yo no tengo nada contra los pleiadianos. Torán, que es mi amigo, yo fui pleiadiano, encarné allá también. Pero la verdad es triste. La misma cosa cuando uno empieza a estudiar la historia de Estados Unidos, de Inglaterra, la cantidad de cagadas que Estados Unidos se mandó en este mundo para ganar dinero, creando guerras donde no habían. Los ingleses hicieron la misma cosa. Entonces, uno tiene que entender eso. La historia británica es sórdida, la historia norteamericana es sórdida, la historia rusa es sórdida, la historia china es sórdida. La historia pleiadiana es sórdida también. Eso no significa que yo esté hablando que todo pleiadiano no vale la vida, no. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.